No has llegado hasta aquí por casualidad. Hay energías antiguas que conspiran en silencio y te han guiado, como aguas subterráneas buscando la grieta precisa para brotar en la superficie de tu conciencia. Al abrir este espacio, invocas la memoria de civilizaciones perdidas y de sabios que contemplaron el universo no como un vacío indiferente, sino como un manuscrito cifrado del alma, tejido de símbolos que esperan, con paciente esperanza, ser nuevamente descifrados. Contémplate por un instante. No solo eres carne y hueso, ni solo pensamientos y emociones revoloteando en la mente. Eres ante todo testigo de un misterio que recorre tu esencia, una chispa muda que observa tras el velo de lo cotidiano. Siente tu respiración. Hazlo ahora. No la juzgues, solo obsérvala. Percibe cómo el aire penetra en tus pulmones, cómo tu pecho se eleva y desciende, portando el eco de las primeras inhalaciones de la humanidad, como si cada nuevo aliento repitiera un acto sagrado de creación. Es aquí, en este sencillo gesto, donde los antiguos contemplativos hallaron la raíz de toda transformación. En el retorno consciente al cuerpo, en la reanimación del vínculo sutil entre espíritu y materia. No te hablaré aún del secreto central, porque eso sería robarte el derecho al asombro. Primero deseo que experimentes por ti mismo a la certeza viva de que no hay ningún dogma hueco aquí. Solo la invitación a un descubrimiento que reside al alcance de tus propios sentidos. Allí donde estás. Deja que tu columna vertebral se erija un poco más noble. Siente los pies en la tierra, como si la planta de tus pies pudiera absorber la luz tibia de algún sol remoto que aún resplandece en lo invisible. Permanece así, sin prisa, y consciente que la gravedad se transforme en una aliada, no en una condena. Imagina por un instante lo que olvidaron las culturas que se rindieron ante la comodidad artificial. Hemos permitido que la inercia nos arrebate un don silencioso, una corriente interna que hace circular la vida con la naturalidad del río entre las piedras. Los sabios egipcios enseñaron que el cuerpo humano era un templo. Cada hueso, una columna, cada órgano, un altar y la sangre, un cauce sagrado para la energía vital. Lo que ellos llamaban el hálito de Thoth, que circula entre los límites del arriba y el abajo, sellando el pacto entre lo terrenal y lo eterno. Haz ahora una pausa consciente. Allí, en esa quietud, percibe si puedes una leve energía pulsando en tus pantorrillas. Un latido apenas audible bajo la piel, como un tambor ancestral que te llama a recordar. En la tradición hermética, todo movimiento es vida y toda vida es vibración. Olvidar movernos conscientemente, más allá de lo mecánico, implica transgredir la antigua ley de la correspondencia, abriendo la puerta al estancamiento. Y el estancamiento, sabían los iniciados, es preludio de la decadencia. ¿No es acaso revelador que en los jeroglíficos el signo de la serpiente, símbolo supremo de transformación y regeneración, se dibuja enroscada, siempre en movimiento, jamás dormida? Podrás preguntar, ¿cómo puede mi pequeño gesto cotidiano resonar con semejante potencia en el interior de mis células? ¿Acaso no es demasiado sutil para importar? Justamente ahí reside el secreto, en la humildad radical de lo simple, en el poder de las minucias ignoradas. Reflexiona sobre esto. La mayoría de los males modernos no nacieron de la falta de remedios, sino de nuestro alejamiento del propio cuerpo como espacio de sabiduría.
En lugar de escuchar los mensajes del organismo, ese texto sagrado y vivo, buscamos atajos, fármacos y parches exteriores. Sin embargo, tras el umbral del cansancio injustificado, de la mente opaca, de la fatiga inexplicable, late siempre una causa más profunda. Hemos desenchufado una fuente interna de juventud. No, no hablo de pócimas mágicas ni de elixires legendarios. Hablo de algo más esencial, de un mecanismo biológico que científicamente apenas estamos volviendo a estudiar, pero que los pueblos antiguos empleaban de manera intuitiva. El arte de preservar el flujo, de mantener el pulso vivo en los territorios olvidados del cuerpo. Imagina la imagen del corazón, ese poderoso incansable que late noche y día, bombeando la sangre a cada rincón. Pero ahora, permíteme plantear una paradoja. ¿Y si existiera dentro de ti un segundo corazón? No uno hecho de músculo y ventrículos, sino un centro más callado, un motor auxiliar que ayuda a vencer el peso invisible de la gravedad, para que la sangre regrese, liviana, desde la profundidad de tus piernas hacia el seno del pecho, a renovar su círculo vital. Esta es la sabiduría que los hermetistas resguardaban en símbolos, que las culturas ancestrales tejieron en sus rituales de movimiento, que los iniciados susurraban a quienes sabían escuchar. Despertar este segundo corazón no requiere fuerza bruta, tampoco requiere fe ciega, requiere solo una pizca de atención, una voluntad delicada y sostenida. ¿Puede acaso una civilización entera volverse sorda al mensaje ancestral de su propia carne? Sí, si viven sentados durante horas, con los músculos adormecidos, esperando que la vida circule sola, creyendo que el milagro de la vitalidad es asunto de genética o azar. Observa a los animales salvajes, a los niños entregados al juego, y verás una lección silenciosa. En su movimiento constante radica la salud. Su energía es el reflejo de un flujo sin obstáculos. Tú no has perdido esa capacidad, solo la has adormecido bajo capas de costumbres y distracciones. El hermetismo enseña que como es arriba, es abajo. Y esto significa que las leyes ocultas en el cosmos se reflejan en las leyes ocultas de tu fisiología. Recuperar el pulso de tu segundo corazón no es solamente una cuestión médica. Es un acto de reconexión con el propio misterio de la vida. Permíteme, pues, proponerte un pequeño ritual. No necesitas grandes preparativos, solo la disposición interna de permitir que el cuerpo revele un secreto olvidado. Allí, sentado y en calma, coloca los pies plenamente en el suelo, sintiendo el contacto. Levanta lentamente los talones lo más alto que puedas, manteniendo los dedos apoyados. Siente la contracción interna, la delicada tensión en las pantorrillas. Detente un segundo en el máximo de la elevación y baja suavemente, como si descendieras una escalera invisible hacia ti mismo. Repítelo varias veces, atento al calor que sube, a una oleada de sutil vitalidad. No te impacientes por resultados inmediatos. Los viejos alquimistas sabían que el oro se revela a través de la constancia paciente y la atención despierta, no de la impaciencia o la fuerza. Así ocurre con el renacer del flujo interno de tu ser. En este gesto, sencillo como un mantra corporal, reactivas una fuente de energía que trasciende el cansancio habitual. Allí reside el germen de una promesa. La juventud interior no está condenada a desaparecer. Puede ser cultivada, reconquistada. Si tienes el coraje de prestar atención a lo esencial, aquí hemos iniciado juntos el primer paso de este viaje.
No has venido por azar. Has respondido a la antigua llamada del cuerpo que aún anhela ser escuchado. Lo que descubrirás a continuación te llevará más allá de lo que los sentidos cotidianos alcanzan a imaginar. Escucha, pues, en el eco de tus músculos y tendones, la voz ancestral que susurra. Soy portador de un segundo latido. Mi energía, olvidada, ya comienza a despertar. No has llegado aquí por casualidad. La danza de los hilos invisibles que entrelazan tu destino con este mensaje es más antigua que las palabras mismas. Mientras lees estas líneas, permíteme conducirte. Como un antiguo hierofante conduciendo a los iniciados hacia los velos más recónditos del templo, al umbral de un despertar largamente olvidado. Te pido que dejes a un lado, por unos minutos, la tiranía silenciosa de lo conocido. Afloja la pesada capa de rutinas, opiniones y certezas, porque en el encuentro entre la duda y la maravilla se abre la puerta secreta del autodescubrimiento. Imagina que cada pensamiento que atraviesa tu mente son ecos apagados de verdades ancestrales que alguna vez conociste, pero que el tiempo y la costumbre han cubierto con un manto de olvido. Así es el misterio del que hoy vamos a hablar. Hay en ti una fuente, no de conocimiento prestado, sino de una sabiduría primordial, vibrante, aguardando a ser recordada. Observa esa sensación, casi imperceptible, que recorre tu columna cuando tu atención se detiene por un instante en la respiración. Ese leve murmullo de pulso vital, como un río subterráneo fluyendo bajo la superficie de las cosas. Los antiguos sabían que la vida no se sostiene solo sobre la mecánica repetición del corazón físico, sino en una red sutil de energías arquetípicas que van más allá de la carne y el hueso. Detente. No te apresures a buscar en el exterior lo que solo florece en el santuario interior. Hoy te invito a un viaje hacia este santuario, hacia esa cámara secreta donde habita el músculo perdido de tu juventud interna, la llave viva del renacimiento cotidiano. ¿Cómo es posible?, te preguntarás, que el simple acto de estar presente aquí y ahora pueda evocar fuerzas tan vastas. Es porque, como enseñaba Hermes Trismegisto, lo visible y lo invisible se espejan constantemente. Lo que ocurre en tu fisiología no es sino el reflejo exacto de procesos que vibran también en los planos metafísicos. Allí donde la atención se posa, se despierta el milagro de la energía. Permíteme conducirte por la analogía de los antiguos. Ellos decían que el hombre es un templo viviente, una pirámide cuya cúspide apunta hacia las estrellas y cuya base hunde sus raíces en la tierra fértil de la madre. El corazón, con su latido incansable, es el fuego central del altar. Pero ¿acaso este fuego no necesita aire? No requiere de canales para que su llama nunca desfallezca. En el silencio de la tradición hermética, existe la alusión a un segundo corazón, una cámara auxiliar que nutre y regenera, y cuya función, aunque olvidada por los sabios de Oje, era custodiada celosamente en los misterios egipcios. Hace falta silenciar el bullicio exterior para escuchar la melodía inaudible de este segundo latido. Hoy, en la quietud de tu existencia moderna, atrapado entre los muros geométricos de la rutina, este corazón silencioso duerme, esperando tu llamada. No es un órgano autónomo como el primero que desde antes de tu primer aliento ya marcaba el compás de tu materia.
sino una corriente que depende de un acto de conciencia, de la sagrada reactivación del movimiento. Los antiguos, al caminar sobre la arena y las piedras, sabían, desde la inocencia de lo que no necesita explicación, que cada paso constituía una invocación. Movían el mundo interior con el simple roce de sus talones contra la tierra. Despertaban el flujo vital con la poesía tangible de andar. Hoy, hemos exiliado esa fuente de nuestro rito cotidiano. Piensa un instante en esa sensación sutil de piernas cansadas, en el peso inexplicable que se asienta durante las horas interminables frente a una pantalla. Es el canto fúnebre de una circulación estancada, el grito mudo de un río envenenado por la quietud. Pero incluso en la más profunda de las noches interiores, la chispa de la memoria ancestral puede volver a encender el fuego. Basta con un gesto, pequeño, humilde, la conciencia dirigida a tus propios pies, el acto deliberado de alzar y descender el talón, como un ritual que solo tú y tu linaje recordáis. Haz la prueba ahora. Siéntate, bien arraigado a la tierra. Siente el peso del cuerpo, la conexión olvidada con la gravitación que te sostiene. Y, en ese aparente gesto trivial de elevar lentamente los talones, siente cómo la tensión asciende por la pantorrilla, cómo la sangre responde al llamado del mago interior. Has reactivado, sin algoritmos ni máquinas, la máquina alquímica de la vitalidad. Has abierto el pasaje secreto que une tu corazón visible con el invisible. La ciencia contemporánea, con su obsesiva búsqueda de certezas, tan solo comienza a vislumbrar la solidez de lo que los sabios guardaban en forma de mitos y metáforas. Y, sin embargo, lo esencial sigue siendo el misterio. Nada es más revolucionario que entender que los pilares de tu juventud eterna están en tu poder, esperando el toque discreto de tu autoobservación. Este secreto, tan obvio como inacible, es el agua viva que puede remover el limo de las costumbres alienantes. No es cuestión de esfuerzo físico desmedido ni de renunciar a tu vida tal como es. Se trata de reconocer la dimensión sagrada de los pequeños gestos, de los sencillos movimientos redentores, como la llave que sigue abriendo tesoros en los espacios vacíos del día. Donde ponemos conciencia, brota energía. Donde permitimos que lo simbólico invada lo literal, se transfigura nuestro cuerpo en un instrumento que irradia salud. La invitación está hecha. No des la espalda al llamado de tu propia corriente interna. El verdadero viaje inicia siempre en el acto mínimo, en el ritual inadvertido que desafía la tiranía del olvido. Hoy, un músculo olvidado espera tu reconocimiento, como espera el sol tras la nube, como aguarda la palabra justo antes de ser pronunciada. Atrévete a dar el primer paso, aunque sea leve e incierto, y observa cómo el pulso de la vida te responde con un murmullo de agradecimiento, en cada célula, en cada pensamiento recalibrado, porque en esa mínima acción puede estar el germen del más profundo renacer. La primera nota de una sinfonía de juventud que nunca se marchita. Así comienza tu travesía hacia la memoria del cuerpo y del espíritu, donde los secretos ancestrales se hacen carne en el presente. El umbral está abierto, que el segundo corazón despierte, porque en el eco de este llamado, te reconoces a ti mismo como mucho más que carne o destino. Eres templo, eres guardián de la corriente, eres el iniciado que recuerda. No has llegado aquí por casualidad. Hay una corriente invisible, tan antigua como el primer pensamiento humano, que te ha traído hasta este instante preciso,
hasta este umbral de conocimiento que no es, en realidad, otra cosa sino el eco silencioso de tu búsqueda interior, así como las arenas del desierto repiten los pasos de quienes las cruzan. Tu alma ha transitado sendas invisibles hasta posar tu atención aquí, en el umbral de un saber velado desde tiempos primordiales. Permíteme pedirte que respires profundamente y tomes plena conciencia de tu presencia en este instante. Lo que está a punto de revelarse no es un fragmento menor de información, ni una trivialidad pasajera, sino una semilla de luz que, si la dejas hundirse en la tierra fértil de tu atención, podrá germinar en transformación. Todo comienzo en el sendero hermético exige una preparación. El olvido consciente de lo accesorio y la apertura humilde hacia el misterio cierra, pues, por un momento las puertas de lo cotidiano. Afina tu percepción como afina el alquimista su cristal. Presiente que debajo de las palabras que ahora empiezan a desplegarse, late un sentido mucho más profundo, un símbolo esperando que leas en su entrelínea, en la noche infinita de los albores humanos, bajo los cielos que aún no conocían la contaminación de la prisa. Los sabios de Egipto miraban al firmamento y leían en los astros los secretos que solo los corazones despiertos pueden comprender. Ellos sabían y lo sabían sin duda alguna que el cuerpo humano es el templo viviente, el microcosmos que refleja como un espejo los movimientos eternos del universo mayor. Nadie puede penetrar verdaderamente en los misterios de Thoth sin antes haber visto, en su propia carne, la resonancia de las leyes universales, y entre los secretos más celosamente guardados en los pliegues de este templo silencioso reside aquello que los antiguos llamaban el corazón oculto de la juventud. Quizá, al pasar de los días, has sentido cómo el peso sutil del cansancio se asienta en tus huesos sin causa aparente. Cómo los pensamientos se tornan brumosos o cómo el color del mundo pierde brillo sin que ninguna explicación lógica lo justifique. No eres el único. Te han enseñado que envejecer es perder energía, que el desgaste es el precio inexorable de la existencia, que la enfermedad es una lotería de mala fortuna. Pero aquí haremos una pausa, porque lo que el hermetismo enseña, y lo que los guardianes de la antigua sabiduría susurran todavía en los corredores del tiempo, es que la clave para rejuvenecer no reside en lo exterior, ni en la desesperada persecución de remedios, sino en la reactivación de un órgano sutil, casi olvidado, un músculo que custodia el manantial de la vitalidad. La ciencia profana lo denomina con tecnicismos y lo describe en anatomías frías. Pero los antiguos lo percibieron, antes que nada, como un eje de resonancia, ese segundo corazón que, sin palabras, sostiene la danza de la sangre y la perpetuidad del espíritu en el cuerpo. Los modernos, extraviados en la maraña de la inercia, han relegado este centro a la penumbra. Pero podrías tú, justo ahora, sentir ese rumor secreto debajo de la piel, en un rincón recóndito de tus miembros, aguardando el llamado de tu conciencia. Imagina por un instante que pudieras, con un solo gesto consciente, cambiar el flujo de tu energía y devolverle a tu corazón físico el apoyo que la naturaleza le concedió y tú, sin advertirlo, has silenciado. Porque el corazón principal, ese órgano sagrado que late sin pausa, no fue nunca intencionado para batallar solo contra la gravedad del mundo. Hay en ti un Dios menor, un segundo latido, oculto en la carne humilde de tus piernas,
que si lo despiertas puede elevar la corriente vital desde la tierra hasta tu corona como lo haría la savia desde la raíz hasta la flor secreta del loto. Siente tus pies ahora. Tómalos como si fueran los anclajes de tu alma en la tierra de los vivos. Nota cómo. Si dibujas un leve movimiento, alzar lentamente los talones. Conservar esa tensión consciente por un latido. Retornar despacio, experimentas un pulso distinto, una ola interna, casi imperceptible pero innegable. Repite la danza, sin prisas, como quien ejecuta un rito antiguo bajo la mirada de las estrellas de Egipto. Lo que acontece en ese instante no es solo muscular, es una invocación. Los sabios la practicaban a diario, sin aparataros ni fórmulas complicadas. Sabían que la circulación de la vida no admite estancamiento y que donde no hay flujo, crece la sombra. No dejes que la costumbre modere tu experiencia. Permítete asombrarte, porque lo que ahora sientes, ese calor, ese leve vigor que asciende, es la respuesta ancestral de tu cuerpo a un comando olvidado. Has encendido la antorcha en el corazón del templo. Has pronunciado la primera sílaba de un nombre que aguarda en silencio desde el principio de la civilización. Pregúntate, ¿cuánto tiempo llevabas postergando este diálogo contigo mismo? ¿Cuántas veces tu cuerpo esperaba en vano la orden para reiniciar la danza interna de la salud? Observa, como lo haría el maestro hermético frente al espejo de lo eterno. La paradoja. Buscamos afuera lo que nunca perdimos adentro, rogamos por elixir y tecnología. Cuando basta recordar el pacto antiguo entre cuerpo y conciencia. Tus músculos, como los filamentos de una lira, ansían vibrar de nuevo en armonía. Cada contracción de este corazón interior tan humilde, tan silenciado por nuestra civilización sentada y apresurada, es una llave, una chispa, una nueva posibilidad. El viaje que te propongo en este sendero no será un recorrido físico, sino una travesía por las dimensiones recónditas de tu ser. Un descenso catabasis hacia los territorios olvidados del propio cuerpo. Allí donde los símbolos no se leen, sino que se sienten. Donde el flujo de la sangre es la metáfora de todos los flujos que atraviesan los mundos. Ante ti se abre la puerta. Lo que decidas hacer con este conocimiento marcará no solo tu salud, sino la calidad de tu conciencia. Recuerda, como decía la voz de Hermes Trismegisto, que lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está adentro es como lo que está afuera. El verdadero elixir de la juventud, aquello tan buscado por alquimistas y soñadores, no es un líquido ni una fórmula, sino la perpetuación del flujo, la habilidad de no permitir que la vida, ni por un solo instante, se convierta en estanque. Ahora que has sentido, al menos en germen, esa vitalidad renovada, comprende que el regreso a la juventud interior es una decisión, un nuevo acuerdo con el propio ser. La sabiduría no está en saber, sino en activar. Y la activación empieza, siempre, por un sencillo acto de presencia. En esa encrucijada te encuentras. Toma la llave. El misterio está ante ti, palpitante, esperando ser vivido, no entendido. Así inicia nuestra travesía. Juntos, por los corredores del templo interior. Allí donde el segundo corazón aguarda tu llamada. No has llegado aquí por casualidad. Hay un susurro que te abrazó en medio de la multitud invisible de pensamientos. Un eco resonando desde las cámaras más silenciosas de tu interior. Es posible que ni tú ni yo sepamos todavía a qué misterio nos convoca este encuentro. Pero escucha, las fuerzas del tiempo y del cuerpo,
de lo visible y lo oculto, suelen entretejer sus redes cuando una revelación está lista para nacer. En el antiguo Egipto decían que Thoth, señor de la sabiduría y escriba de los dioses, anotaba cada paso sagrado en el registro del alma, porque ninguna conciencia que despierta es jamás un accidente. Así, hoy te invito a posarte, tan solo por un instante, en las fronteras donde se mezclan el viento del pensamiento y el pulso de la carne, y a escuchar. Cierra los ojos, si quieres. Deja que el murmullo de tus propios latidos te recuerde que hay algo más allá de la rutina, más allá del eco de los relojes y los compromisos. Un caudal silencioso. Un río bajo tu piel cuya corriente apenas logras sentir en los días acelerados por la prisa. ¿Lo percibes? Es la promesa de una juventud olvidada. Un vigor ancestral que dormita en el santuario secreto de tus propias fibras. La herencia oculta de los antiguos hermetistas no era un simple compendio de conocimientos perdidos, sino una manera de habitar el cuerpo y el pensamiento en perpetua comunión. Ellos intuían que la vida es movimiento perpetuo, que estancamiento es muerte y olvido. Por ello, codificaban sus enseñanzas no solo en textos cifrados y jeroglíficos sagrados, sino también en gestos cotidianos, una postura, un caminar deliberado, la conciencia de la respiración. Esta ciencia, hoy considerada marginal o incluso supersticiosa, fue la columna vertebral de civilizaciones que parecían desafiar la decadencia del tiempo, pero en algún punto del devenir humano preferimos delegar nuestra salud y energía a invenciones externas, entregándonos sin resistencia al sopor de lo automático. Cerramos los ojos a los poderes dormidos que yacen dentro de la propia biología. Ignoramos señales, aceptamos cansancio como ley natural, cuando en verdad es una excepción nacida del olvido. Haz ahora una pausa en la pantalla. Siente cómo el aire entra con una cadencia nueva por tus pulmones. A cada inhalación, imagina que desciendes, como Orfeo, al inframundo secreto de tu fisiología. Hay en el músculo una memoria silenciosa que espera tu comando, donde los sabios antiguos veían el doble sentido del corazón, uno visible, incansable, que lanza sangre nueva a cada rincón, y otro oculto, un corazón de la sombra. Una fuerza auxiliar. La ciencia moderna apenas comienza a atisbar la profundidad de su intuición. Porque cuando la sangre llega a los pies, después de haber regado todo el imperio corporal, la gravedad se convierte en Elohim adverso. Empuja hacia abajo. Resiste el regreso. Si todo dependiera de la voluntad única del corazón principal, el desgaste sería insoportable, pero la naturaleza, en su infinito arte alquímico, ha dispuesto una segunda bomba, un corazón sutil, anclado no en los cielos del pecho, sino en la humildad de tus piernas. Muchos pasan por la vida sin advertir el milagro. En esas fibras profundas y modestas que componen la pantorrilla descansa un portal hacia la vitalidad reprimida. Cuando caminas, cuando levantas los talones en un movimiento tan sencillo que ni lo registras, despiertas una corriente energética que fluye contracorriente, desafiando la ley de la densidad y el cansancio. Allí, en el gesto mínimo, anida el principio hermético de correspondencia, así como arriba, debajo, así como en la mente y el cielo, en la sangre y la carne, el músculo olvidado,
aquel que sostiene tu figura erguida pese a los milenios de evolución y decadencia, es el custodio ignorado de tu energía vital. No se trata solo de masa o fuerza, sino de un fluir sutil, casi místico, de renovación interna. Los ancestros lo sabían, tu cuerpo lo intuye, y tú, ¿qué harás con esta luz naciente debajo de tu piel? Piensa en cuántos días y años han pasado sin que concedas a ese santuario ni una mirada consciente. Permite que la nostalgia de tu infancia cuando correr, saltar y agacharse era un acto natural y espontáneo. No una rutina impuesta te devuelva por un segundo la inocencia de la percepción corporal pura. La energía no se ha perdido, solo espera la llave de tu atención. Es momento de redescubrirla. Este es el primer llamado, la invitación a reintegrar cuerpo y conciencia bajo el sello de Hermes Trismegisto, explorando la magia dormida en tus propios pasos y gestos. Lo que comenzarás a experimentar desde este instante no es una mera rutina de ejercicios, es el retorno al lenguaje secreto entre el alma, el cuerpo y ese pulso doble que te ofrece. En silencio. Una juventud más duradera que el tiempo. Si tienes el valor de escuchar lo que late entre líneas, tu viaje ya ha comenzado. No has llegado aquí por accidente. Lee de nuevo esa afirmación. Permite que resuene en lo profundo de tu pecho, entre cada inspiración y cada pausa, mucho antes de que este instante ocurriera. Una secuencia infinita de causas y efectos, de pensamientos olvidados y de sueños aún no manifestados, te ha traído hasta este punto exacto. Así han actuado siempre las corrientes ocultas del universo, arrastrando a los peregrinos que buscan respuestas hacia las puertas de los grandes misterios. Lo que está a punto de desplegarse ante ti no es información, ni siquiera conocimiento, sino una puerta velada, disimulada por la costumbre y la prisa, pero brillante para quien decide detenerse un segundo y escuchar el rumor de una verdad ancestral. El corazón late, ese lo sabes. Sin embargo, ¿acaso te has preguntado alguna vez por el compás secreto de tu vida? Por la melodía sutil que danza bajo la piel y que no tiene nombre en los manuales científicos. Así como Hermes enseñó que todo lo que es arriba es un reflejo de lo que es abajo, hay en tu propio cuerpo un eco de esa ley. Un segundo corazón. Un guardián silencioso de la juventud interior, aguardando la señal justa para manifestar su poder. En el tiempo donde los sabios antiguos deslizaban sus pasos entre los templos y las estrellas, comprendiendo que cada gesto arrastra consigo fuerzas invisibles. El cuerpo era entendido como una alegoría viva del cosmos. Nada en él sucedía por azar. Todo era símbolo, todo mensaje. Ellos no veían en la fatiga cotidiana, ni en el lento oscurecer de la vitalidad, simples consecuencias del desgaste, sino señales de una desconexión más profunda, porque la chispa que da vida no reside solo en los latidos evidentes, sino en un motor dormido que, de no ser activado, condena al alma a una vejez prematura, mientras el espíritu observa desde la penumbra cómo se apaga la lámpara de la energía. No es el paso del tiempo lo que doblega la vitalidad, es el olvido de los ritmos sagrados, la caída en la rutina insensible, el peso de no saberse más que un transitorio cuerpo entre otros cuerpos, en vez de un microcosmos en perpetuo diálogo con los astros. Te invito, en este instante, a dejar de lado la mirada de quien busca pruebas externas y a escuchar, con los ojos cerrados, el rumor interno, la sutil vibración que emerge si desenredas la madeja del presente. Tal vez recuerdes, aunque sea de manera borrosa, la sensación de ligereza en la infancia, la capacidad de correr,
de saltar, de pasar horas en agachadillas sobre la tierra sin que un solo músculo se quejara. Esa vitalidad no era un accidente biológico, sino la expresión de una verdad más antigua. Cuando el cuerpo se mueve en armonía con su diseño original, los canales de la vida fluyen sin freno. Los sabios hermetistas lo sabían y por eso sus entrenamientos no eran agotadores como los de los modernos gimnasios, sino gestos sencillos, posturas olvidadas y andares atentos, repetidos como mantras silenciosos. Ahora, en la penumbra de tu cotidianidad, quizás sumido entre pantallas, sillas y pensamientos dispersos, esa conexión se ha erosionado. Pero no debes culparte. La cultura ha levantado muros entre tu mente y tu fuente vital. La buena noticia, el secreto que la tradición nunca dejó morir del todo, es que basta una sola chispa de atención consciente para reavivar el fuego bajo las cenizas. Hay un músculo, no tan famoso como el bíceps ni tan estético como el abdomen, que sostiene sobre sí la llave del renacimiento interior. Allí, soterrado bajo la piel, custodiado por la indiferencia moderna, duerme tu verdadera juventud. Haz un experimento, aquí y ahora. Siéntate tal como lo haces ahora, pero colócate en el extremo de tu asiento, espalda recta y pies firmes sobre el suelo. Deja que tus pensamientos se aquieten y lleva el foco a la planta de tus pies. Ahora, en un movimiento tan sencillo que parece insignificante, eleva los talones manteniendo los dedos anclados. Siente cómo en la pantorrilla se despierta una tensión nueva, como si un resorte interno empezara a empujar la sangre hacia arriba, desafiando la gravedad y el letargo. Mantén ese pulso un instante, luego desciende despacio, saboreando la bajada como si cada milímetro fuera un descubrimiento. Repite el gesto varias veces y observa, sin prisa. El efecto. Una ola cálida sube por tus piernas. Un soplo fresco acaricia tu mente. Una sensación de vigilia se instala allí donde antes reinaba la inercia. No es casualidad. Acabas de invocar a tu segundo corazón. Los antiguos lo sabían. Era el placebo oculto, el remedio contra el estancamiento, la garantía de longevidad. Porque el verdadero envejecimiento no ocurre en las arrugas ni en el color de tu cabello, sino en ese río que, si deja de fluir, convierte el cuerpo en un pantano denso de toxinas y fatiga. Comprender esto es recordar tu alianza con la primera ley hermética. Todo fluye, todo se transmuta. Nada permanece inmóvil en el universo ni en ti. Permite que el asombro te invada, porque lo que has sentido ahora, aunque mínimo, es una muestra de un potencial reservado solo a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Reincorporar este movimiento, no como un ejercicio más, sino como un ritual sagrado de reconexión. Será el inicio de una travesía donde cada pulso te recordará quién has sido y quién puedes volver a ser. Así empieza la alquimia del despertar. Una pausa, un gesto, una invitación muda a redescubrir la arquitectura divina que habita en tu interior. Deja que este saber se asiente, no te apresures. Si quieres transitar el sendero de los que nunca envejecen por dentro, de los que no temen la erosión del tiempo porque han aprendido a beber de la fuente secreta del movimiento. Permanece aquí, porque el viaje recién comienza y su meta no es otra que el reencuentro con el pulso eterno que late. Paciente, bajo la piel del olvido, no has llegado a este punto por casualidad. Hay fuerzas silenciosas, caminos invisibles que nos han traído a cruzar el umbral de este instante. Puede que lo sientas como una llamada lejana, como un eco que resuena desde tiempos antiguos.
recordándote que existe un conocimiento olvidado esperando ser reencontrado. Si cierras los ojos, por un instante, te das cuenta de que todo tu ser pulsa con una inquietud que no nace de la lógica, sino de algún rincón misterioso de tu conciencia. Eres el buscador, el testigo y el alquimista de tu propio destino. Y la invitación que te hago no es a aprender algo nuevo que venga de fuera, sino a recordar, a extraer desde los velos más profundos de tu memoria ancestral aquel arcano que ha estado velado, tal vez, desde antes de tu nacimiento. Todo lo que percibimos en el mundo material es solo el reflejo más denso de realidades invisibles. Los antiguos sabios de Hermópolis lo repetían, así como es adentro, es afuera, así como es arriba, es abajo, toda corriente de energía, desde la más sutil hasta la que define la forma de nuestra carne, es regida por esta ley. Las civilizaciones que honraron a Thoth sabían que la clave del equilibrio vital no reside solo en el intelecto ni en las máquinas, sino en el sutil arte de poner atención a los signos internos, a esos pequeños pulsos que nos hablan a través del cuerpo, a través del alma. ¿Has notado alguna vez cómo la fatiga puede no venir de la acumulación de días, sino de la interrupción de un flujo, del olvido de un simple gesto arquetípico que los niños practican sin esfuerzo y que los sabios nunca abandonan del todo? Imagina, por un momento, que dentro de ti hay un santuario, un punto sagrado donde convergen las energías del cielo y la tierra, allí, donde tu corporalidad se encuentra con tu esencia. Existe un guardián que casi todos hemos aprendido a ignorar, el músculo del renacimiento. La fuente interior de juventud, un principio vital que no requiere palabras ni dogmas, solo presencia. No se trata de una pieza anatómica cualquiera, sino de un símbolo viviente, un recordatorio físico de que la vida es flujo y que nosotros somos, en última instancia, canales para esa corriente universal. La tradición hermética nos invita a considerar este músculo no solo como protagonista fisiológico, sino como un emblema, como el nexo olvidado entre lo tangible y lo intangible. Camina dentro de ti mismo, siéntate, si puedes, con la columna erguida y los pies bien plantados en el suelo. Percibe el contacto, la densidad de tu cuerpo en este espacio y en este momento. Ahora, desde esa quietud llena de intención, permite que la atención repose en la parte baja de tus piernas, allí donde la mayoría de nuestras preocupaciones no se molestan en visitar. Haz una pausa. Inspira profundo, con un suave gesto. Eleva tus talones, manteniendo la base de los pies firmemente anclada. Y siente como un sutil calor, un micro temblor, recorre tus pantorrillas. No hay nada forzado, ningún heroísmo físico, simplemente conciencia distribuida en acción. En ese instante, aunque no lo veas, acabas de abrir una puerta. El guardián ha despertado, aunque sea por un respiro fugaz, y el río interno comienza de nuevo a fluir. La verdadera vitalidad no es otra cosa que movimiento continuado, un acto de perpetua alquimia en el que lo viejo se transmuta. Lo estancado se libera y la vida se reenciende desde su raíz. Los sabios egipcios lo representaron en el escarabajo empujando incansablemente el sol hacia arriba cada amanecer. Los hermetistas lo intuyeron en el símbolo de la serpiente alquímica que asciende en espiral por la columna. Todo proceso de degeneración empieza cuando olvidamos el movimiento original, cuando la energía pierde el impulso de retorno y se convierte en quietud, en peso muerto. Así pues,
¿Cuál es la primera llave? Reactivar ese segundo motor, ese corazón oculto, con la debida reverencia y constancia. No es cuestión de fuerza bruta, sino de un delicado acuerdo contigo mismo. Honrar tu flujo vital. La pregunta no es si tienes la capacidad, sino si quieres recordar. Cada generación ha terminado, de alguna manera, borrando los rastros de su origen sagrado por ceder al ruido y la comodidad. Hemos preferido los atajos de la máquina y la promesa rápida al esfuerzo humilde de escuchar nuestros propios ritmos, de encarnar el tempo de la naturaleza. Pero la sabiduría ancestral permanece intacta, esperando ser recogida por quien tenga el coraje de volverse de nuevo aprendiz. El conocimiento de Thoth no está oculto en papiros, sino en cada célula, en cada gesto, en la perpetua invitación a volver a sentir el pulso original. Reconectar con tu centro es un ritual de reconocimiento, de humildad ante la vastedad de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser. Deja que la experiencia se asiente dentro de ti. Quizás, por ahora, solo percibas un leve hormigueo o una claridad momentánea en la mente. Tal vez sientas que algo se reorganiza en silencio bajo la superficie de tu cotidianidad. No busques resultados espectaculares, pues los procesos verdaderamente poderosos son como el germinar de la semilla bajo la tierra, invisibles, lentos, irresistibles. Comprende que, al activar este músculo sagrado, no solo beneficias a la carne, sino que despiertas a un principio universal latente en cada ser humano. Es un homenaje al orden cósmico, a la geografía mística del cuerpo que reproduce en miniatura la arquitectura del gran todo. El corazón olvidado late en ti, pero su pulso depende de tus decisiones diarias, de tus pequeñas fidelidades. Es un recordatorio de que somos más que ideas, más que relatos, más que la suma de nuestros condicionamientos. El sendero comienza con el primer paso. Te invito, entonces, a que permitas que la vibración de este conocimiento resuene por tu sangre, por tus pensamientos, por tus silencios. Empieza de nuevo, no desde el cansancio, sino desde la posibilidad. Hoy, en este ciclo de encuentro entre lo milenario y lo presente, tienes la ocasión de volver a levantar la antorcha, de alumbrar tu propio misterio y de contemplar, bajo la guía amable de Hermes, Thoth, el secreto mayor. Nunca se perdió lo esencial, solo fue olvidado en un rincón del templo interior. ¿Escucharás tú ahora el llamado de tus profundidades? La travesía apenas comienza y cada latido te acerca al reencuentro con el maestro que en verdad siempre vivió dentro de ti.